Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios, como siempre lo hacemos. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a su familia que nos permite llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos de la receta médica Z101. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 79 de Win. Iniciamos nuestro tip urológico de la semana. Este es un paciente que tenía cáncer de próstata. Le realizaron una radical de próstata o prostatectomía radical por un cáncer. Pero el PSA ha ido subiendo posterior a la cirugía. ¿Qué podría ser? Entonces, las causas probables que pueden aumentar un PSA después de una cirugía son tejido prostático benigno residual en el cuello de la vejiga. Puede ser el cáncer prostático residual o pueden ser una enfermedad micrometastásica, o sea que puede ser en otra parte del cuerpo. Ante la duda, visite a su urólogo. Pues nada, vamos inmediatamente a presentar a nuestra invitada especial. Primero que todo, darle las gracias por sacar su tiempo a la doctora Yasmín García, quien es oncóloga, radioterapeuta. Nos va a hablar de un tema interesantísimo, señora, así que sintonicen la Z para que escuchen toda la información que nos trae la doctora Yasmín. Y nos va a hablar de lo que es la radioterapia en urología, innovaciones y desafíos en el tratamiento del cáncer. Muy buenos días, doctora, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, profesores. Gracias por este espacio. Gracias por visibilizar la radioterapia, que es en medicina a veces el patito feo. Yo creo que la radioterapia solo lo conoce el paciente que recibe radioterapia, porque a veces incluso el paciente oncológico que no llega a recibirla, la ignora. Y entre los colegas también existen mitos, dudas, desconocimiento de esta rama de la oncología, que es un pilar en el tratamiento del cáncer en general. Pero yo pienso, doctora, que lo que usted dice, hoy en día no sería válido porque tenemos todo a mano. O sea, tenemos todos los estudios que salen constantemente a mano. Vemos las comparaciones de un tratamiento y de otro. O sea, yo pienso, y pidiendo disculpas, no quiero lastimar a nadie, pero el profesional de la medicina que no conoce esa benevolencia, vamos a decirlo así, de la radioterapia hoy en día, porque probablemente no ha tenido tiempo para revisar qué está ocurriendo. Sí, puede ser. Entonces, bueno, pues queremos que usted nos diga qué es realmente la radioterapia, porque estamos hablando para un público que probablemente no entiende algunos términos. Cuando hablamos de cáncer y radioterapia, la gente entiende qué es quimioterapia, qué es la radioterapia realmente en cáncer urológico. Sí, como bien usted dice, lo usual es que el paciente que nos llega entiende que es quimioterapia que va a recibir. La quimioterapia se conoce más, se ve más, hasta en las películas. Sí. Me llama mucho la atención cuando en una escena de una serie, una película, hacen mención de la radioterapia. Pasa muy poco. Generalmente uno también asocia al cáncer ese paciente sin pelo, con efectos secundarios, y eso hace que se fije en la memoria el tema de la quimioterapia. Pero la radioterapia en sí es uno de los pilares del tratamiento oncológico en general. Existen 3 pilares que son la cirugía, la oncología médica, que es la quimioterapia, inmunoterapia y demás fármacos, y la radioterapia o radioterapia oncológica. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros utilizamos radiaciones, los mismos rayos que la población conoce, que se utilizan en radiografía convencional, en una tomografía, pero que son rayos que utilizamos de alta energía, producidos por unos equipos que se llaman aceleradores lineales, y ahí uno tiene la capacidad de producir ese rayo X de una alta energía que va a tener la capacidad de destruir células cancerosas. Tiene la capacidad de dañar el ADN. Lo que uno hace es eliminar esa enfermedad equiparable a que usted haya hecho una prostatectomía. Entonces, esa es la definición sencilla. Haces de radiación que tiene la capacidad de destruir células tumorales. Siempre se pregunta si cura, reduce los tumores. ¿Cuál es la función puntual de la radioterapia? Tiene distintos roles. Como explicaba, en la próstata
puede ser totalmente curativa, eliminar la enfermedad. Okay. Y hay escenarios donde usted la utiliza como tratamiento adyuvante, es decir, después de la cirugía. Pacientes que tienen ciertos tumores con ciertas características se benefician entonces de ese tratamiento posterior a la cirugía, como lo es, por ejemplo, el cáncer de mama. Y en ese escenario lo utilizamos para reducir la recurrencia local, para bajar el riesgo de que esa enfermedad vaya a volver en el lugar donde estaba. Y así, múltiples usos, a veces incluso en pacientes ya metastásicos, tiene el rol en el título paliativo. Pacientes que tienen metástasis óseas, metástasis cerebrales, tiene un uso también. Así que se estima que el 70% de los pacientes con cáncer en algún momento del curso de su enfermedad recibirán radioterapia. Y hay un término que resuena mucho en nuestros pacientes cuando vienen, es la radiocirugía. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la radiocirugía no es más que una manera de impartir esa radiación, que es curativa también, y que lo que tiene por principio es que se hacen sesiones más cortas, mucho menos que un tratamiento convencional. Un tratamiento convencional de radioterapia en cáncer de próstata en aproximado son unas 8 semanas de tratamiento, unas 40 sesiones. Y lo que hemos visto, que el cáncer de próstata se beneficia mucho de menos sesiones a dosis mayores de irradiación. Es muy sensible a esa alteración del fraccionamiento. Al principio empezamos con fraccionamientos moderados, donde fuimos bajando esa cantidad de sesiones a 28, 20, pero ya la data al día de hoy respalda también lo que es la radiocirugía. Entonces, en lugar de esas 40 sesiones, hacemos 5 sesiones nada más de tratamiento. Y en cada sesión de esas uno utiliza una dosis alta. Entonces, por eso ese término de radiocirugía, porque es como si tú operaras, son dosis ablativas. La radiocirugía empezó de inicio en el cerebro, fueron los primeros resultados con el doctor Lexel, el equipo de Gamma Knife y todo eso, pero ya hoy día lo usamos también extracraneal, que es lo que llamamos SBRT o radiocirugía extracraneal. Y en la próstata tenemos data de que es muy, muy efectiva. En riesgo bajo e intermedio sabemos que es equiparable a hacer fraccionamiento convencional. Dos preguntas, doctora. Primero, cuando hablamos de radioterapia, nos concentramos, incluso muchos médicos de otras especialidades piensan en próstata, pero la radioterapia se puede utilizar en otros órganos dentro de la urología. Sí, la radioterapia tiene un rol importante en el cáncer de vejiga. Cuando hablamos de organopreservación, pacientes que se benefician de no hacer una cistectomía, es decir, de no sacar la vejiga, sino ir a un tratamiento conservador de radioterapia con quimioterapia. Sabemos que hay pacientes que se benefician de esa combinación y que pueden ir muy bien. Y en cierto caso de que sea necesario, pues ya la cirugía entraría a modo de rescate en un paciente que falle a esa primera intención de tratamiento. Tiene un rol muy importante en el cáncer de testículo. El cáncer de testículo, yo le preguntaría a ustedes como urólogos, ¿qué incidencia ven? A mí me llama la atención que el cáncer de testículo en el país tiene una incidencia baja, lo vemos poco. Hay otros países donde el cáncer de testículo tiene incidencia muy alta. Aquí lo vemos poco, pero sí sabemos que en el cáncer de testículo, sobre todo en el tipo seminoma, tiene un rol fundamental. Cáncer de testículo que lleva adyuvancia, es decir, que tiene ciertas características de que luego de la cirugía tiene que recibir tratamiento. La radioterapia tiene un rol y ahí se equipara en los estadios iniciales a la quimioterapia. Y sabemos que uno puede irradiar. Existen maneras de uno cuidar ese testículo remanente, o incluso se recomienda la preservación de esperma. En un paciente que tenga que ir a radioterapia, se hace una criopreservación y luego entonces que no se vea afectada su fertilidad. Su fertilidad, claro. ¿Hay algún otro órgano donde podamos aplicar la radioterapia en urología? En cáncer renal se aplica muy poco, pero hay ciertos tipos o momentos donde podría también tener un rol. Un rol, sí. Perfecto. Doctora, las innovaciones que ha habido en esta terapia
Y por cierto, como dice el título del programa de hoy, los retos que tienen por delante. Sí, la radioterapia ha dado un salto en los últimos años que va a la par de la tecnología. Antes hubo un momento donde la radioterapia era casi a ciegas, es lo que llamábamos radioterapia 2D, que lo único que teníamos para basarnos de imágenes eran radiografías convencionales. Entonces uno hacía como un dibujo con la radiografía sobre el paciente y con bloques de cerro-ven pues bloqueaba esas estructuras de riesgo. Pero ya luego, con el advenimiento de la tomografía, pasamos a radioterapia 3D, y no es más que basarnos en imágenes anatómicas del paciente para uno hacer un plan específico de ese paciente. Entonces, al día de hoy, cuidamos y vemos los órganos, vemos la vejiga, vemos el recto, sabemos qué tenemos que hacer, qué dosis es la dosis de tolerancia de esos órganos, y por eso, de esa radioterapia antigua que los pacientes decían que muchos síntomas, que sangrado, se hablaba incluso de segundos tumores por radioterapia, ya al día de hoy eso es anecdótico. Entonces, ese salto de esa radioterapia que tenemos hoy día, que es una radioterapia a la medida, hablamos de radioterapia guiada por imágenes, donde no solo yo hago la imagen de inicio, sino que entre fracciones de los días de tratamiento hago imágenes de seguimiento, hago lo que se llama un ConvinCT, que es una pequeña tomografía, y por ejemplo en la próstata me sirve para yo ver al día de hoy si la anatomía sigue igual o si yo tengo que hacer alguna corrección de posicionamiento. Porque sabemos que los órganos se mueven. Aunque yo quiera ser reproducible y decirle al paciente, antes del tratamiento, tómate esta cantidad de vasos de agua, vaciemos bien el recto, ve al baño. Sabemos que ese intestino no va a estar igual esa cantidad de sesiones que se haga. Entonces esas imágenes son indispensables. Y eso ha sido importante. También a la par de otras tecnologías que nos han ayudado, y ahí hay que hablar del PET. El PET-CT con radiotrazadores específicos de próstata, como es el PSMA, nos ha hecho todavía hacer tratamientos mucho más a la medida, donde yo puedo ver el foco donde está, cómo lo voy a contornear, si tengo que dar una dosis mayor a ese nódulo que está captando. Entonces, definitivamente hemos avanzado haciendo tratamientos más específicos para los pacientes. Sí, bueno, nosotros estamos hablando dándole protagonismo a ese tratamiento curativo, pero la radioterapia también tiene utilidad en tratamientos que no son curativos, sino paliativos. Por ejemplo, en esos sangrados incoercibles, en algunos pacientes que no pueden ser operados porque no se permiten en cáncer vesical. Y bien rapidito, porque tenemos que ir con el público, pero puntualizar y comentario bien rápido con el dolor. Hay pacientes que vienen con un cáncer de próstata metastásico y tienen un dolor grandísimo que puede ser manejado también con este tipo de tecnología. Ahí voy a decir dos palabras. Sí, ese rol paliativo indispensable, no solo en próstata. Como les decía, se estima que el 70% de los pacientes con cáncer en algún momento recibe radioterapia, ya sea en el momento curativo o luego a título paliativo, y a veces más de una vez. Una metástasis ósea, una metástasis cerebral, un sangrado, lo que bien explicas, ayuda mucho con el dolor. Y en cuanto a cáncer de próstata metastásico, quiero decir ahí algo. Ese paciente de próstata hay que estudiarlo bien, porque se salvan muchos pacientes en un escenario que se llama oligometastásico, que son pacientes de próstata que tienen menos de 5 metástasis óseas sobre todo, que entran en un escenario curativo, porque al día de hoy sabemos que esas pequeñas metástasis que existen las podemos tratar con radiocirugía. Ese paciente va a bloqueo hormonal, ese paciente va a medicamentos y se extiende por mucho su sobrevida. Pacientes que antes, como no teníamos imágenes para verlas, lo pasábamos a paliativo y nos olvidábamos de ellos. Hay muchos pacientes que se pueden rescatar. Excelente. La gente tiene un concepto de que radiocirugía es una cirugía como tal, pero qué interesante en el día de hoy que hemos aprendido la diferencia. O sea, radiocirugía es lo mismo que la radioterapia. Lo único, como explicó la doctora, que se dan menos secciones. Y la radioterapia, que se dan más secciones. O sea, que el término radiocirugía, pues queremos que quede en la mente de todos esos radioyentes que nos están escuchando en el día de hoy, que sepan que es una radioterapia
menos frecuencia con más alta intensidad. Vamos a usar ese término. Exactamente. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía, porque ya tenemos aquí al equipo de